Bien, pues vamos a empezar. Vamos a orar para iniciar. ¿A quién le gustaría orar para empezar? Adelante. Padre, gracias por ese día. Te pedimos que nos cuides, que nos des un buen día, que podamos obtener más de tu palabra. Te pedimos que cuides a todos los hermanos y que nos cuides. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a la lección 6. A ver, pásame uno a Josué. La lección 6, el día de hoy. Y hoy vamos a concluir, con el favor de Dios, vamos a concluir el capítulo 1. Entonces vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 y vamos a leer del versículo 29 al 34, pero primero leo el 29. Primero luego leo la introducción del estudio. Dice: en la lección pasada dijimos que Juan el Bautista da 3 testimonios sobre Jesús en este capítulo. Ya vimos el primero. Jesús viene después de Juan y es alguien de quien Juan no se considera digno de estar a su servicio, pues es mucho mayor que él. Hoy veremos los otros 2 testimonios de Juan acerca de Jesús. Debemos aclarar que, a diferencia de los otros evangelios, Juan no narra el bautismo de Jesús, pues hace ya 40 días que Jesús fue bautizado y fue llevado al desierto para ser tentado. Después de esto, Jesús regresa victorioso a donde está Juan, y es ahí donde se ubica la lección de hoy. Entonces, lo que vamos a ver hoy viene... Gracias. Resulta ser lo que ocurre después de la tentación de Jesús. Recordemos, los evangelios nos dicen: Jesús fue bautizado, luego fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Y entonces ya los evangelios no se ocupan de continuar la historia como tal, sino empiezan ya abiertamente con el ministerio de Jesús. Juan detalla estos días previos al inicio de su ministerio. Entonces vamos a leer Juan 1 del 29 al 34. Entonces leemos un versículo, empezamos con Natán, uno cada quien. Juan 1, 29 al 34. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo sigo? Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero él, el que me envió a bautizar en agua, me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bien, entonces vamos a ir llenando. Dice: al día siguiente, es como empieza diciendo al día siguiente de que del interrogatorio de los sacerdotes. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos sobre los sacerdotes fueron y cuestionaron a Juan. Bueno, al día siguiente del interrogatorio de los sacerdotes, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dio un testimonio muy claro acerca de Jesús. Buenas noches, hermano. Ok. Dio un testimonio muy claro acerca de Jesús. ¿Cuál fue ese testimonio? Ahí está el Cordero. Ok, ahí está el Cordero de Dios. Ahí está el Cordero de Dios que quita el
el pecado del mundo. Ok, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, esto tenemos que ver de qué manera le da una imagen a los judíos que escuchaban a Juan, porque dice, los judíos tenían al Cordero del sacrificio diario. Miren, vamos a ver cómo dice Números 28 del 3 al 4. Buenas noches. Buenas noches. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofrecerán al Señor, 2 corderos de un año sin defecto, cada día como holocausto continuo. Ofrecerás un cordero por la mañana y ofrecerás el otro cordero al atardecer. Ok, entonces estaba la ofrenda diaria del cordero, uno en la mañana, otro en el atardecer. Diariamente se ofrecían corderos a Dios. Luego está el Cordero de la Pascua de Éxodo 12:3. Éxodo 12:3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ok, entonces obviamente ya lo vi en toda la descripción, ¿verdad? Pero no nos vamos a extender ahí. El Cordero de la Pascua es también lo que era ordenado por Dios. Ok, pero esto también se aplicó al Mesías en Isaías 53, en los versículos 7, 10 y 11. Isaías 53, 7. 7, 10 y 11. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ok, luego el 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ok, entonces habla de que lleva las iniquidades, lleva el pecado y que es como cordero. Entonces, esto Juan lo aplica a Jesús. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, de este modo Jesús era revelado como el Mesías. Lo que Juan estaba haciendo con esta declaración era señalar que Jesús era el Mesías. Esta frase, la frase, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esta frase cobra mayor sentido al ser Juan quien bautizaba. Porque la semana pasada lo hablamos sobre el bautismo. Dice, el bautismo de Juan era un acto externo que simbolizaba el arrepentimiento y la purificación internos de los pecados. Era anticipación mientras aguardaban otro mayor. Esto es lo que dice Hendrickson. Aguardaban a alguien mayor y mientras era un acto externo. Pero Juan dice, el que quita el pecado es este. Entonces el bautismo era un símbolo de lo que Jesús venía a hacer. Esta limpieza, este lavamiento que señalamos la semana pasada, ¿verdad? Dice, y ese mayor era Jesús, a quien Juan señala como aquel que quita el pecado. ¿Ok? Al decir del mundo, porque dice el pecado del mundo, no se refería al universalismo, la idea de que Dios al final salvará a todos. Esta es una idea que se tiene desde los primeros siglos, de que a final de cuentas toda la gente después del castigo del infierno también va a ser salva por el mismo sacrificio de Jesús, solo son castigados por no haber creído. Esa es la idea del universalismo que creyeron muchos al inicio. Lo que Juan anuncia es que la obra del Cordero no se limita solo a los judíos. Es decir, quita el pecado del mundo porque su obra es para todo el mundo.
es decir, abarca todos los grupos étnicos. Eso es lo que está diciendo al señalar que quita el pecado del mundo, ¿ok? Porque algunos ahí discuten que entonces todos los pecados son perdonados en Jesús, porque Él limpia todo el mundo. Ahora, tras este claro y directo testimonio, no sé, hay preguntas aquí. Ok, Juan aclara lo que dijo un día antes. Él aclara lo que él le dijo a los judíos. Este es aquel de quien yo dije él había dicho previamente, después de mí viene uno que es mayor. Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es mayor. Antes, o mayor, como quieran ponerle, antes de mí, porque era primero que yo. Porque era primero que yo. Era antes de mí porque era primero que yo. Ok, esto habla de la grandeza de Jesús, por eso nosotros utilizamos el término mayor. Y señala que para que Jesús fuera manifestado ¿a quién? A Dios. En el versículo... ¿A Israel? A Israel, sí, en el 31. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, es que él vino bautizando en agua. Juan vino bautizando en agua para que Jesús, que es mayor, fuera conocido, dado a conocer a Israel. Juan también aclara que esto es algo que viene de Dios, pues acepta que no lo dice de hecho dos veces, en el 31, ¿Que no le conocían? Exacto, y luego lo vuelve a decir en el 33. Juan acepta que no le conocía. Y según el versículo 33, el que lo envió ¿a qué? A bautizar en agua. No dice Dios, no dice, bueno, es que Dios me dijo, el Espíritu me dijo. No, él dice, el que me envió a bautizar en agua, le dijo que aquel sobre quien viera el Espíritu descender y postrarse sobre él como paloma, es quien bautiza en él, Espíritu Santo. en el Espíritu Santo. Ok, ahora, Juan no se ocupa de ese evento, dijimos que había pasado antes, unos 40 días por lo menos, pero vamos a ver cómo lo narra Marcos, en Marcos 1, del 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ok, entonces, este evento ocurrió antes, lo narra Mateo, lo narra Marcos, lo narra Lucas, pero no lo narra Juan. Sin embargo, es interesante que Juan el Bautista sí lo señala ahora que está hablando con la multitud. Ok, entonces, dice, en realidad Jesús y Juan eran parientes por parte de María y Elizabeth. Vamos a ver Lucas 1, 36. Tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo y este es el sexto mes para ella, la que llamaba estéril. Ok, el ángel Gabriel que le anunció a María que tendría un bebé le dice, y también tu parienta. Ahora, no sabemos, bueno, o al menos las versiones, porque no revisé en griego, cuál era el tipo de relación, tía, sobrina, primas, lo que fuera. Algunos dicen el primo Juan de Jesús, ¿no? Pero no sabemos si era su primo, su tío, porque Elizabeth ya era grande. Ok, igual que se me fue el nombre del papá, que vimos la semana pasada, el papá de Juan. Ok,
Zacarías. Bueno, ellos eran familiares. Sin embargo, Juan creció en Jerusalén, porque ahí vivía Zacarías, y Jesús en Galilea, no teniendo gran relación entre ellos. Por lo tanto, Juan no sabía quién exactamente estaba anunciando. Él decía, después de mí viene alguien. ¿Quién es? Yo no sé. Pero a lo mejor si hubieran convivido, María le hubiera dicho a Juan, mira, este fue el anuncio cuando nació Jesús, etc. Pero dice la Biblia de todos modos que María guardaba todo esto en su corazón. Ella no se dedicó a promover a Jesús como un niño prodigio, aunque sí tenía todo el derecho para hacerlo, pero no se dedicó a promocionarlo como el Cristo. Bueno, entonces dice, sin embargo, bueno, me faltó la palabra, este conocimiento no era algo físico, sino algo que solo puede ser revelado por Dios. Es decir, al hablar de yo no le conocía, podría decir que era su primo, su tío, lo que fue su sobrino, lo que fuera, pero de todos modos él no lo conocía como el Cristo. Dice, este conocimiento no era algo físico, sino algo que solo puede ser revelado por Dios, el conocimiento de Jesús como el Cristo. Vamos a ver Mateo 16, 16 al 17. Y luego el dejo. Dice, Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ok, ¿quién le reveló a Pedro que Jesús era el Cristo? Dios. El Padre. Ok. Ahora, esto es lo que le ocurrió a Job. Vamos a Job 42, del 5 al 6. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job decía, yo solo había oído de ti en realidad, aunque podría decir, bueno, sí conozco a Dios, porque sabía cosas de Dios. Dice, mas ahora mis ojos te ven, es decir, ahora sí es una comunión, sí es una experiencia de relación. Entonces, Juan podría haber llegado a ese punto si conoció a Jesús, aún sabiendo que era el Cristo, no podría haberlo entendido si no se lo revelaba Dios. Entonces él dijo, ¿cómo supo que era el Cristo? Cuando viera al Espíritu Santo posarse sobre él en forma de paloma. Bueno, dice, y Juan, habiendo visto esta señal, ha dado testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. El testimonio lo dio el Padre cuando oyeron la voz. El testimonio ahora lo da Juan, Jesús es el Hijo de Dios. Todo lo que Juan puede hacer es administrar la señal, que es agua. El Mesías, y solo él puede derramar lo que esto significa, el poder purificador del Espíritu Santo. Es decir, el bautismo es una señal de nuestra santificación. El agua es parte de esta señal, pero la obra en realidad la hace el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok, entonces vamos a seguir con el resto del capítulo. Vamos a leer ahora Juan del 31, del 35 al 50. Empezamos nuevamente con Natalia. Al día siguiente Juan estaba otra vez ahí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y vieron que los seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron donde se hospedaba. Se quedaron con él aquel día porque eran como las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. ¿Dónde? Ok, si quieres ahí que siga Luis. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo,
hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: Sígueme. 44. Dice, Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. Jesús vio venir a Natanael, dijo de él: ahí tienen un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿Por qué te dije? Te vi debajo de las higueras, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. También le dijo: en verdad les digo que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Ok, aquí vemos a los primeros discípulos. Dice: al día siguiente, el tercer día, porque el primero es cuando cuestionaron a Juan, los sacerdotes. El segundo día es cuando vio venir a Jesús y dio testimonio de él. El tercer día es este, al siguiente día, Juan da el tercer testimonio de Jesús, estando con dos, ¿verdad? Dos de sus discípulos. ¿Ya está? Ok, con dos de sus discípulos. Al ver pasar a Jesús les dice: ahí está el Cordero de Dios. Ese no está, ¿verdad? Ok, ahí está el Cordero de Dios. Y los discípulos siguieron a Jesús. Jesús les preguntó: ¿qué buscan? Ahora, ellos podrían haber dicho: creemos que tú eres el Cristo, queremos conocerte. Pero ellos le dijeron, primero usan un término, rabí. Y de hecho vamos a ver que Juan aquí hace algunas traducciones, que traducido significa maestro. Rabí es decir, maestro. ¿Dónde te hospedas? Jesús los invitó al lugar donde se hospedaba. Ellos se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde, dice la Nueva Biblia de las Américas. La Reina Valera dice la hora décima, ¿verdad? Ok, un día antes, cuando Jesús vino con Juan, este dio testimonio a la multitud acerca de Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora les recuerda a dos de sus discípulos que Jesús es el Cordero. Esto les provoca la necesidad de conocer a Jesús. Quedarse con Jesús no significa que no tuvieran forma de regresar. No era tan tarde para decir: híjole, es que ya es noche, ya no hay camión. Obviamente no había eso, ¿verdad? Pero decir: bueno, es que vamos lejos y ya está oscuro. No. Que no pasa el decente. Se quedaron con Jesús no significa que no tuvieran forma de regresar, sino que en su deseo de conocer a Jesús pasaron todo el día con él. Por esa razón hay discusión si la hora décima, como dice el original, corresponde a las 10 de la mañana según la hora romana. ¿Por qué? Porque los romanos tomaban el día a partir, o las horas de la medianoche. Entonces la hora décima son las 10 de la mañana. Los judíos tomaban las horas del día a partir de las 6 de la mañana. Si es la hora judía y es la décima hora, eran las 16 horas, que eran las 4 de la tarde. Porque en la noche, y esto era hasta las 6 de la tarde,
a partir de ahí empezaban las vigilias, la primera vigilia, la segunda vigilia, etc. Entonces por eso eran las horas del día y eran las vigilias de la noche para los judíos. Entonces pueden ser las 10 de la mañana, las 4 de la tarde. Muchos están más a favor de que eso eran las 10 de la mañana y por eso es notorio que pasaron con Jesús todo el día. Pero bueno, como sea, lo que importa es la comunión que tuvieron con Jesús. Ok, Juan incluso señala la hora porque dice uno de esos dos discípulos era ¿quién? Juan era Andrés. Andrés, hermano de Simón. ok, hermano de Simón Pedro. Estaba leyendo en uno de los comentarios, solo Andrés y Felipe tenían nombres griegos porque Andrés significa varonil y Felipe significa el que ama los caballos. Los demás son nombres judíos porque Simón es un nombre hebreo con influencia griega que de Simeón, así como Jesús es un nombre con la influencia griega de Josué. Ok, entonces Andrés, hermano de Simón Pedro. El otro discípulo, como hemos señalado, era muy probable que fuera el mismo Juan, el autor del Evangelio. Ok, esto es lo más probable, aceptado por muchos, pero bueno, entonces tenemos a los dos discípulos. Andrés encontró primero a su hermano Simón. Ok, que ya dijimos es un derivado de Simeón. Y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido al griego es Cristo, otro término que nos traduce Juan, ¿verdad? Y al español es ungido. Ok, ese no está para llenar ahí, pero entonces lo trajo a Jesús, quien mirando a Simón le cambió el nombre por el de Cefas. Primero, Cefas. Cefas es en arameo. Luego en griego, ¿cómo es? Pedro, que sería Petros. Y en español significa trozo de roca porque es diferente a Petra, que es Petra significa piedra. Y Petros es una fracción de piedra. ¿Okay? ¿Roca y piedra es diferente? Pues en griego no, pero... ¿En griego diferencia mucho el mismo término? ¿En griego se refiere mucho el mismo término? Pues en realidad, si nosotros consideramos roca y piedra, ¿cuál es la diferencia? Algunos una piedra muy grande es una roca, pero sigue siendo una piedra, ¿no? O en el suelo cuando están cavando dice, ay, topé con la piedra, topé con la roca. Entonces, pues no hay gran diferencia, a lo mejor solamente el sentido técnico de cada término. Ok, bueno, al decir que Andrés encontró primero a Simón, no significa que compitiera con alguien. Yo leí un autor que decía, bueno, los dos salieron después a buscar a sus hermanos, Juan a Jacobo y Pedro a Simón perdón, Andrés a Simón, y Andrés encontró primero a Simón. Pero eso es mucho suponer, ¿no? Porque no hay ni un indicio de que en realidad ocurrió eso, que salió a buscarlo, ¿no? O que lo encontrara, o que lo hizo antes de hacer otra cosa. Ok, antes de que se fuera a comer se encontró primero a Pedro, ¿no? Si seguimos nosotros, dice, siguiendo la narración, el escritor hace una aclaración sobre el lugar donde se hospedaba Jesús. Ellos ven a Jesús, le dicen, ¿dónde te quedas? Jesús les dice, vengan y vean, y van de camino. Y primero, ¿qué les da a entender? Que antes de llegar a ese lugar, entonces Andrés encuentra a Simón. Primero, antes de llegar al lugar, Andrés encuentra a Simón en el camino. Entonces se lo presenta a Jesús en el camino. Y entonces los tres pasan el resto del día platicando con Jesús. ¿Tiene esto más sentido, sí o no? Sí. Al decir primero, significa primero antes de llegar a donde Jesús se quedaba. Ok, entonces Juan hace esta aclaración de que pasó en el camino.
Ahora, al día siguiente es el cuarto día de la narración, ¿ok? Nos ha narrado 4 días. El día que van y cuestionan a Juan, el día que Juan ve a Jesús, que viene con él, porque Jesús viene y seguramente habló con él. Y luego cuando los discípulos siguieron, los discípulos eran de Juan, no de Jesús, siguieron a Jesús, y entonces está el cuarto día. Jesús se propuso salir a Galilea. Jesús se propuso salir a Galilea. Recordemos, la semana pasada vimos que Jesús está en un lugar llamado Betania. No es Betania, que está cerca de Jerusalén, al otro lado del Jordán, el cual no estaba lejos de Galilea. ¿Por qué? Vamos a ver Juan 2, 1 y 2. No sé a quién le toca, pero vamos con a Eliseo. Juan, a Josué. Ok, Juan 2, 1 y 2. Empezando el siguiente capítulo. Dice: al tercer día se celebró una boda en Canaán de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Ok, al tercer día ¿de qué? De lo que nos va a narrar Juan que pasó. Es decir, si estamos en el cuarto día y pasan 3 días más, desde que Juan es cuestionado por los sacerdotes a las bodas de Canaán pasaron 7 días. Ok, 4 de esta narración, luego 3 días más de lo que va a ocurrir en los siguientes versículos. Ok, bueno, por alguna razón Juan quiere dar este detalle. El caso es que Jesús no estaba muy lejos de Galilea, porque le dio tiempo de llamar a los discípulos, de conocer a Felipe, a Natanael y llegar a la boda de Caná. ¿Ok? Entonces dice, en esos días ocurre lo narrado en Mateo 4, 18 al 22. Vamos a ver, Mateo 4, 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron, y pasando de allí Jesús vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, los siguieron. Ok, esto ocurre cuando, recuerden, ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Pasan el día con Jesús, seguramente se van a Galilea. ¿Y qué hacen en Galilea? Pescar. Están trabajando. Jesús llega a Galilea también y los ve a la orilla del mar. Entonces los ve a la orilla del mar y los llama. Ellos ya conocían a Jesús, Jesús ya los conocía. Es decir, estamos hablando no de que de pronto Pedro ve venir un desconocido y le dice: sígueme, y Pedro deja todo y sigue a Jesús. No, ya había oído el testimonio de Juan el Bautista, ya había pasado la tarde con él, o por lo menos todo el día, según la hora, y cuando Jesús los llama, ellos ya conocen a Jesús. ¿A quién? Andrés, Pedro y Juan. El que no lo conocía, o al menos no se nos ha narrado hasta ahora, es Jacobo. Entonces dice: en estos días ocurre lo narrado en Mateo 4, 18 al 22, donde Jesús llama a Pedro, Andrés y Juan, a quienes ya conocen, y también a Jacobo, hermano de Juan. Ok, entonces, estos discípulos, si armonizamos los 3 evangelios que nos narran cómo fueron llamados, Jesús ya los conocía, ya habían platicado. Entonces vemos cómo armoniza, porque podrían unos decir: bueno, pues no que los conoció cuando iban en la barca. No, ellos ya habían conocido a Jesús en el lugar llamado Betania, cerca de Galilea, donde Juan estaba bautizando. ¿Ok? ¿Preguntas sobre esto? Sí, entonces uno está a veces, bueno, ahorita equivocado, ¿no? Ajá. Que uno a veces, incluso en los sermones que escucha, a veces dice algunos, ¿no? Que cómo no conocían a Jesús y lo siguió, ¿no? O sea,
simplemente por fe o así, y se da cuenta uno que en realidad pues ya había tenido contacto con ellos, ¿no? Que no fue así como dice, ¿no? Un hombre que no conocía y nada más le dijo, síganme, y ya lo siguieron sin saber quién era o cómo se llamaba. Exactamente, entonces ya era la cuestión de que vamos dándole pie a cómo se relacionaron con Jesús, ¿verdad? Nos permite ir entendiendo cómo fue el llamado de ellos. Ahora, a Felipe y Natanael, si conocían antes a Jesús o no, no sabemos, pero vamos a ver cómo es el diálogo entre ellos. Dice, en esos días también llamó a Felipe, es el primero. Felipe, quien era ¿de dónde era Felipe? De Betsaida. Betsaida, y luego uno ve los nombres tan conocidos, Betania, Betsaida. Bueno, Bet significa casa, es como en náhuatl, Tepetl es cerro y Tepec en el cerro, se hace el cambio, entonces el cerro de donde sea, ¿no? Todos lados son Tepetl, Tepec. Entonces, era algo así como casa acá, ¿no? Menos Atenco. Bueno, Atencos es a la orilla del río. Entonces, vemos que los judíos también nombraban, los israelitas nombraron ciudades basados en cosas como casa, ¿verdad? Betel, casa de Dios. Llama a Felipe, que era de Betsaida, de donde eran Andrés y Pedro. Betsaida está a la orilla de, un poquito, cercano a la orilla del mar de Galilea, como Capernaum. No nos dice dónde está Jesús ahorita, pero el que sea de Betsaida no significa que Jesús haya estado en Betsaida, sino yo creo que resalta el hecho de que Felipe estaba por ahí, en Caná de Galilea, donde pues había gente de Betsaida, y por eso recalca que él no era de ahí, sino de Betsaida. De ahí eran Pedro y eran Juan, entonces, y Andrés. Ya sabemos que Felipe, Andrés y Pedro eran de Betsaida. Felipe encontró ¿a quién? A Natanael. El nombre Natanael no lo van a encontrar en otro evangelio, ni en otro libro de la Biblia. A quien los demás evangelios llaman Bartolomé. Así aparecen Hechos, así aparecen Mateo, Marcos y Lucas. ¿Ok? Y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Eso lo vimos la semana pasada. ¿Qué escribió Moisés de Jesús en la ley? Dios les enviará un profeta como yo. ¿Ok? Eso es lo que vimos. Bueno, quien escribió Moisés en la ley, quiere decir que Natanael y Felipe conocían la ley. Y también los profetas, a Jesús de Nazaret. Aquí el pueblo importa porque están en Galilea. Unos son de Betsaida, otros de Caná, otros de Capernaum. Y Jesús era de Nazaret. Ahora, no está diciendo que nació ahí, pero era conocido porque era de ahí. Y Jesús de Nazaret, el hijo de José. Ahora, si a uno le dicen, bueno, es que vimos a Josué, el hijo de Alejandro de Tultepec, ¿qué quiere decir? ¿Que uno conoce a Alejandro o conoce a Josué, sí o no? Entonces, era posible que ellos ya conocieran a Jesús también. Ahora, solo estamos diciendo que era posible, no estamos diciendo que estamos revelando una verdad. ¿Ok? Pero les era familiar por la forma en que hablan. A Jesús de Nazaret, el hijo de José. Al referirse a Jesús como el hijo de José, es posible que ya le conocieran desde antes como persona. Natanael le respondió, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Los judíos son elitistas porque hasta los sacerdotes le dijeron a Nicodemo, revisa, de Galilea nunca ha salido nada bueno. Entonces, porque la mera mata era
Jerusalén era como los chilangos, ¿no? Pero en Galilea también se tiraban entre ellos. ¿Eh? No, nada, digo, ¿qué pasó? Yo también soy chilango, hermano. Y lo bueno sale de... No. No es cierto, no es de allá. ¿Eh? Usted no es de allá, creo. Sí, soy de allá. Ahí nací. Él se fue después para el norte. Al norte, se norteó. Bueno. Ok. Pero aquí también se tiran. ¿A poco del barrio también puede salir algo bueno? ¿No? ¿El barrio de quién? ¿El barrio de quién? Barrio de Guadalupe. No, hijo. Ok, volvamos al estudio para no perdernos. Dice, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Vamos a leer Juan 21:2. ¿A quién le toca, Eliseo? Ya. A Natán. Juan 21:2. Le encontré un barco que iba para Fenicia. No, pero ese es Hechos. Juan 21:2. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dirimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Ok, entonces, Natanael era ¿de dónde? De Caná de Galilea. Lo más seguro es que Jesús, al irse a Galilea, se haya ido a Caná de Galilea y ahí haya pasado todo eso. Por eso ya estaban ahí cuando vino lo de la boda. Ok. Entonces, porque Felipe era de Betsaida, Natanael de Caná de Galilea, o estaban en Betsaida o estaban en Caná de Galilea, o estaban en otro lado, pero estaban cerca de Caná de Galilea. Ok. Felipe respondió, cuando Natanael dice esto, Felipe respondió, ¿qué le respondió? Ven y ve. Ven y ve. Ok, ¿tú no crees? Pues ven y ve, no discute con Natanael. No discute con Natanael, solo le dice ven y ve. Ok, Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, ahí tienen a un verdadero israelita. En quien no hay engaño. Ahora, es interesante porque muchos pues, eran engañadores, ¿no? Algunos esto lo atribuyen a Jacob por lo que sigue, pero ahorita hablamos de ello. Natanael, aquí se me fue una Y. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Porque a lo mejor conocían a José, Natanael, posiblemente no conocía a Jesús, Felipe posiblemente sí. Pero Jesús respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esto fue suficiente para, no sé cómo se puede evangelizar así, pero ocurrió. Esto fue suficiente para que Natanael creyera diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Rey de Israel. Ahora, Jesús ya dio testimonio de Natanael. De hecho, quiere decir que Natanael era muy recto, muy derecho, muy buen testimonio. Dice que Natanael fuera un verdadero israelita, significaba que conocía las escrituras. Por eso le dicen del que habló Moisés en la ley. Por tanto, su testimonio de Jesús se apega a lo que ellas decían de él. Por eso lo llama el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús dice esto de Natanael, seguramente porque al estar debajo de la higuera tomaba tiempo buscando a Dios en oración.
Hay algo en Natanael que agrada a Jesús y da un buen testimonio, y ser un buen israelita, ¿qué significaría? Que tenía o buscaba a Dios o tenía relación con Dios. Y Jesús le responde que ha recibido esa oración. Ahora Jesús le recuerda un evento en la vida de Jacob en Betel. Ahí es donde señalamos a Jacob. Vamos a Génesis 28, 10 al 12. Dice: Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ok, ya al final del relato es cuando dice que Jacob le puso Betel como nombre a ese lugar. Ok, Jesús le contestó a Natanael, y ahorita vamos a ver qué tiene que ver el relato de Jacob. Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Es decir, eso te sorprendió. Quiere decir, tú te diste cuenta que yo escuché tu oración, tú te diste cuenta, hubo algo ahí especial que es entre Jesús y Natanael. Solo podemos deducir que era algo que Jesús sabía que Natanael había dicho debajo de la higuera. Entonces, eso le sorprendió. Bueno, le dice cosas mayores que estas verás. También le dijo, y hace alusión a esto: en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando, tal como en la visión de Jacob. A los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y Jesús, al menos en el Evangelio de Juan, es la primera vez que utiliza este nombre, que proviene del libro de Daniel. Y Jesús se atribuye a sí mismo ese título que es señalado por Daniel: uno semejante al Hijo del Hombre. Ok, es así como vemos el llamado de los primeros discípulos. Aquí por lo menos ya hay 6. La mayoría de ellos dan testimonio de Jesús, al igual que Juan el Bautista. Jesús los ha llamado y les dice que ellos verán a Dios estableciendo este puente entre el cielo y la tierra, los ángeles subiendo y bajando, a través de Jesucristo. El ministerio terrenal de Jesús está en curso. Quiere decir que si hacemos un resumen, Juan anuncia a Jesús, Jesús viene, Juan lo bautiza, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, 40 días, ahí es tentado por el diablo, y entonces cuando él regresa con Juan, Juan lo ve, vuelve a dar testimonio de Jesús. Al otro día los discípulos siguen a Jesús y conocen a Jesús. Al siguiente día Jesús se va a Galilea, ya están por ahí los discípulos también, y los llama para ser sus discípulos, y entonces llama a Felipe, a Natanael también, y después de esto vienen las bodas de Caná, que es lo que sigue Juan en el relato. Ok, entonces Juan nos va detallando con días, por lo menos hasta el capítulo 2. Ok, no sé si hay alguna pregunta. No. Bueno, ok, pues le damos gracias a Dios entonces por este estudio. Pues vamos a orar para terminar, y gracias a Dios porque podemos tener este estudio el día de hoy. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por lo que tú nos permites estudiar y leer. Te damos gracias porque tú eres quien nos sostiene, Señor. Y Padre, nosotros no podemos todavía dimensionar completamente el gran ministerio de tu Hijo Jesucristo, pero conforme lo vamos estudiando, Señor, nos vamos dando cuenta de la importancia, de la relevancia que tuvo el papel de Juan el Bautista, ahora de Jesús, en este ministerio, que, Señor, nosotros debemos conocer más a profundidad para poder comprender tu obra en nuestras vidas, a fin de que nosotros tengamos claro lo que tú nos dices a través del apóstol Juan en este evangelio, Señor, para que comprendamos, Señor, de qué magnitud, Señor, es tu obra sobre nosotros, para que en nuestra vida diaria nosotros tengamos siempre claro que tú eres nuestro Dios, que tú eres el que nos ha transformado, nos ha dado vida eterna, que tú eres el que envió a su Hijo para que diera su vida por nosotros.
Te damos muchas gracias por ello, nos ponemos en tus manos, sigue obrando en la iglesia, ponemos en tus manos cada necesidad, Señor, y te pedimos que las cosas que estamos viviendo, Señor, en este tiempo, sean para nosotros claras, Señor, en cuanto a tu obra, para que podamos comprender de qué manera cada día tú estás obrando en nosotros. Te damos la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno. Y le damos gracias a Dios por quienes nos están viendo por internet. Dios les bendiga.